Mi nombre es Manuel Area y hoy quisiera abordar el tema de la docencia digital y sobre todo ayudarte a identificar lo que se conocen como distintos modelos o modalidades de enseñanza con tecnología. Vamos a ver el primero. El primero es quizás el más conocido. Es decir, es un modelo donde yo desarrollo la enseñanza tradicional, presencial, en mi aula y de algún modo cuento con algún entorno o aula virtual de enseñanza. Bueno, es muy conocido. El entorno más representativo es lo que se conoce como el Moodle, que es el que disponemos en nuestra universidad y muchas universidades internacionales. Una segunda variante sería enseñanza presencial, pero en este caso enriquecida con tecnología, es decir, a las actividades tradicionales de enseñanza en el aula añadimos algún tipo de computadora, tablet o conectividad a la red. Por ejemplo, para explicar determinadas materias o dar una lección magistral, para que los alumnos puedan, a lo mejor en tiempo real, en mi clase, mientras estoy interactuando con ellos, responder a algún tipo de test, prueba online a través de sus teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Es enseñanza presencial enriquecida con tecnología. El otro modelo es lo que pudiéramos llamar la llamada enseñanza semipresencial, que hay un abanico enorme de posibilidades. También se conoce como el blended learning o enseñanza semipresencial. Vamos a verlo. Miren, la enseñanza de learning o semipresencial o mixta, híbrida incluso, hay algunos autores que la llaman, consiste en que entremezclamos tiempos de enseñanza presencial con tiempos de enseñanza a distancia o desarrolladas en la red en línea. Y ahí también hay distintos submodelos o distintas variantes de esta modalidad. Quizás uno de los más conocidos es lo que se conoce como el aula invertida o aula al revés, flipped classroom, como se dice en inglés, enseñanza a la carta, es decir, que el alumno puede a lo mejor optar por enseñanza presencial o en línea, enseñanza combinada, donde hay partes que son completamente a distancia online y otras son presenciales. Como ven, las posibilidades son muchas. La tercera gran modalidad es lo que se conoce como la enseñanza de educación a distancia en línea o en red, ¿no? Y esto también lleva el nombre anglosajón de e-learning, muy conocido y que pueden encontrar en la bibliografía con facilidad. La educación a distancia tiene ya muchos años de recorrido, no es un invento desde que tenemos Internet. Desde los años 70, fíjense, se hablaba de la enseñanza por correspondencia. A lo que es el e-learning o enseñanza online han pasado ya más de 30 años. Hoy en día, en el siglo XXI, ya en esta segunda década en la que nos encontramos, hablamos incluso, fíjense, como que toda la Internet sería como un gran ecosistema que podemos utilizar o reutilizar con fines docentes como un gran ecosistema donde desarrollar y proponer actividades para enseñar y aprender. Esto así dicho suena un poco etéreo, ¿no? Pero vamos a ir concretándolo. La enseñanza a distancia digital, en línea, en red, también tiene distintas formas o se materializa a través de titulaciones que se ofertan completamente en línea. Otra de las formas también conocidas es los llamados MOOC o MOOC, cursos masivos online. Otra es los llamados microcursos, que uno puede, yo que sé, de aprendizaje de idiomas a través de microlecciones que recibe a través de su teléfono móvil. Otra modalidad es el denominado webinar, una especie de seminario dado en la web, recursos educativos abiertos. Como ven, las posibilidades son variadas. Básicamente, cuatro serían las características de esta educación a distancia en línea, ¿no? Que es una, que el alumno evidentemente estudia con su tecnología desde el hogar o desde una biblioteca o desde donde sea, pero participa o puede colaborar con otros colegas en la red, compañeros. Tendría que haber una interacción más o menos constante, que puede ser o síncrona, es decir, en tiempo real a distancia, entre ese alumno y otros alumnos, o entre el estudiante y su docente, o comunicación asíncrona, es decir, una comunicación como puede ser el correo electrónico o la grabación de videolecciones,
donde el alumno la puede ver en cualquier momento, pero no hay esa interacción directa, sino grabada, asíncrona, en tiempo diferido, por decirlo de algún modo. A la vez, otra característica es que la enseñanza a distancia en línea se basa en que se ofertan buenos y muchos y variados recursos o materiales didácticos digitales y sobre todo se plantean actividades que tiene que cumplimentar el alumno, es decir, procesos de aprendizaje activos. Voy a intentar sintetizar también esto de las titulaciones que se ofertan a distancia, en línea u online. A ver, cuando se monta un máster, un grado a distancia online, debe tener una especie de señas de identidad corporativas, ¿no? Por eso hablo de que debe tener un diseño pedagógico y gráfico identitario, ¿no? Que el alumno, cuando entra en una asignatura, reconozca que se encuentra en el espacio de esa titulación online. Debe también, de algún modo, además de los espacios, de las aulas particulares para cada materia, tiene que haber una especie de entorno de secretaría virtual compartida entre todos los estudiantes y sus profesores. Hemos de entender también que la enseñanza online o las aulas virtuales de las asignaturas no pueden ser simplemente un repositorio, un sitio donde se añaden, digamos, textos PDF que tiene que leer o de PowerPoint o vídeos que hay que visualizar y a la vez añadir solo pruebas de control tipo test. Tiene que ser algo más complejo que iré apuntando. Yo creo que cuando se construye un aula, un entorno para una titulación online, lo primero que el docente tiene que plantearse es que el alumno se va a encontrar, digamos, solitario y enfrentarse, digamos, en ese entorno a desarrollar procesos de autoaprendizaje, ¿no? Y esto significa, básicamente, que el profesor tiene que planificar tareas y proyectos que se le presentan al estudiante y se le dan los recursos para que pueda desarrollarlos, como digo, de forma autónoma para favorecer ese autoaprendizaje. También lo apuntaba antes, es necesario que ese entorno para una titulación en línea, a distancia, contenga materiales de estudio u objetos de aprendizaje digital de distinta naturaleza, multimedia o multimodal, como son lectura de textos, visualización de vídeos, audiovisuales, mapas conceptuales, infografías, podcasts para que pueda oír, etc. Es muy importante esto, es decir, concebir las aulas virtuales no solo como un repositorio de documentos de lectura, sino que se les presenta al estudiante la información, el conocimiento, el contenido mediante materiales u objetos digitales que combinan lo textual con lo audiovisual, con lo sonoro, lo icónico, lo gráfico, etc. Otra idea también interesante es que una titulación a distancia online no solo dispongamos de esos entornos controlados y planificados y organizados por el docente, sino también, en la medida de lo posible, entremezclemos las aulas virtuales oficiales de una asignatura con otros recursos online que están en la red, en la web 2.0. A la vez, en la medida de lo posible, para contrarrestar ese aislamiento en el que se encuentra el estudiante, tenemos que favorecer y estimular lo que se conoce como el aprendizaje social, la comunicación, el intercambio, insisto, constantemente entre profesor y estudiantes, pero también entre los estudiantes entre sí. Y eso significa planificar y desarrollar una titulación online, videoconferencias en tiempo real de tipo presencial, es decir, tal día, tal hora nos vemos para abordar temáticas del curso, comunicación en redes sociales o a través de correo electrónico, organizar en la medida de lo posible foros de debate donde participen todos los estudiantes. Estos foros, fíjense, pueden ser de tipo escrito, que es el habitual, ¿no? Es decir, formular una pregunta y que cada estudiante interviene escribiendo su opinión o su punto de vista, sino también foros de tipo más audiovisual, donde a lo mejor en vez de pedirle el texto escrito, le pedimos al estudiante o grupo de estudiantes que comuniquen su visión sobre cierta problemática grabando y presentando un pequeño vídeo y, por supuesto, el plantear tareas que impliquen una realización compartida de trabajos o proyectos a través de la red.
Otro tema importante que cambia y tenemos que tener en cuenta en una enseñanza a distancia es el tema de la evaluación. Y en la educación o enseñanza a distancia en la red significa fundamentalmente desarrollar evaluación continua, donde al solicitarle al estudiante que cumplimente y entregue tareas, actividades o proyectos de trabajo, nosotros como docentes tenemos que estar haciendo evaluación continuada y flexible, ¿no? Cada vez que entrega un producto hay que retroalimentar y hacerle comentarios sobre lo mismo, lo cual implica, en la medida de lo posible, menos exámenes que en la enseñanza tradicional o expositiva. Apuntaba en otro momento también la necesidad de reinventar y cambiar las funciones docentes. Y esto significa que el profesorado de una titulación en línea, online, tiene que asumir tareas como el ser el autor o curador en el sentido de que filtra, selecciona el contenido, que tiene que, como digo, planificar, diseñar el entorno, ese espacio online, crear sus propios materiales de estudio destinados a esa materia o asignatura que imparte y, evidentemente, la tutorización y evaluación constante de lo que va haciendo el alumnado. Y nada más. Muchas gracias.